Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 3, verso 10 al 18. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuesto para que Juan los bautizara. Le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola, querida familia en la fe, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia y pidiendo siempre a Dios Todopoderoso que los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Estamos nuevamente con ustedes. Estamos agradeciendo a Dios porque Él nos ha permitido la vida, la salud y la oportunidad para poder compartir su palabra. Le damos la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido a este proyecto de Dios, a este canal de evangelización, que día a día llevamos esa semilla para sembrarla al campo. Gracias por su apoyo y los invitamos a que sigamos compartiendo, sigamos regando esta semilla para que esta semilla llegue a todo aquel campo fértil para que produzca frutos en abundancia. Es el querer de Dios y es por eso que en este día domingo que la iglesia celebra el Día del Señor. La invitación es para participar en ese gran banquete, en esa gran fiesta de la Santa Eucaristía, acción de gracias. Es un día de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido en la familia, por la salud, por la vida y por todo lo que el Señor nos ha podido bendecir en estos días. Así que la invitación está para cada uno de los que hoy el Señor dirige su palabra. El Evangelio está tomado en San Lucas en su capítulo 3 del verso 10 al 18. El Señor viene a hacernos esa invitación cómo nosotros debemos vivir en este tiempo de Adviento, en esta Navidad, en este Año Nuevo que está por llegar. El Señor viene a decirnos cómo nosotros, como bautizados, como cristianos, debemos vivir esta fiesta, esta alegría, este gran acontecimiento. ¿Cómo nosotros debemos de hacerlo? ¿Cómo debemos compartir? Fíjese bien, la tarea que tenemos todos, pero todos los bautizados, en este tiempo de Adviento con todos los demás. Hay un trabajo, hay una tarea.
porque en muchas familias existe la división. En muchos hogares, en muchas familias, en muchas parejas, existen la división. Hay problemas. No se saben entender. Y es por eso que el Señor viene a decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué debo hacer para poder corregir mi vida? ¿Qué debo hacer para poder convertirme? ¿Y qué tenemos que cambiar? Fíjese bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? ¿Y qué debo hacer para convertir mi vida? Necesito ayudar, ¿sí? Necesito compartir con los demás, con mi prójimo, con mi familia, con mis vecinos, con mi comunidad, ¿sí? Tenemos y necesitamos que compartir con ellos sin esperar nada a cambio. Eso es lo que el Señor nos pide hoy. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Por eso dice en el verso 18, con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo de Dios. Entonces, por eso es de que la palabra del Señor hoy viene haciendo una invitación. Por eso dice, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? El Señor le dice, Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si usted ha tenido problemas, ha tenido conflicto con su prójimo, con su cónyuge, con sus hijos, ¿cómo va a poder compartir usted esa comida? Entonces necesitamos nosotros, en este tiempo de Adviento que estamos ya, en el Adviento que vivimos, necesitamos nosotros, fíjese bien, corregir nuestra vida. Que este evangelio sea para evangelizarme a mí, primero para poder evangelizar a los demás, para poder ayudar a los demás. Y eso lo dice San Pablo en la segunda lectura de la carta a los Filipenses en su capítulo 4, del verso 4 al siguiente. ¿Cómo nosotros debemos prepararnos? ¿Sí? Ayer decíamos y lo seguiremos diciendo que nosotros debemos prepararnos para poder compartir el alimento, no solo material, sino también el alimento espiritual. Es tiempo de vivir una Navidad, ¿sí? Es tiempo de vivir una Navidad en familia, escuchando, practicando la palabra del Señor. Porque hoy nos lo dice el Señor. Juan el Bautista dice que con estas instrucciones, dice, y muchas otras, Juan anunciaba al pueblo la buena nueva. Entonces, por eso el Señor dice en la carta de Pablo a los Filipenses, en su capítulo 4, en su verso 4, nos dice qué debemos hacer, porque el Evangelio dice que el que tiene una túnica, que tiene 2 túnicas, que dé uno al que no tiene, y el que tenga de comer, que haga lo mismo. Le dice a los cobradores de impuestos cómo debe de vivir su vida. Le dice a los soldados cómo ellos deben de vivir su vida, que no deben de estar explotando, extorsionando al pueblo, ¿sí? Que se conformen con su sueldo. Y eso es la palabra del Señor que hoy viene a corregirnos, a enseñarnos qué debemos de cambiar, cómo debemos de prepararnos, cómo debo corregir mi vida, qué debo hacer, ¿sí? Para vivir este Adviento, esta Navidad y este Año Nuevo. Oiga qué dice San Pablo a los Filipenses: estén siempre alegres en el Señor. Que nosotros vivamos esa alegría del Señor, no la alegría del mundo, que por el cual muchos se dedican a esa alegría pasajera, a esa alegría, fíjese bien,
que vence un día. ¿Sí? Un día se acabará esa alegría, pero la alegría del Señor es para siempre. Por eso dice, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Aquí está lo que nosotros debemos hacer. Tener buen trato, buena relación, buena comunicación con los demás, con mi prójimo, con mis hijos, con mi cónyuge, con mis hermanos, con mis padres. Hoy que usted tiene su familia en casa, hoy que está papá y mamá, hoy que están sus hermanos, sus hijos, deben de tener buen trato en la familia. Porque hay muchas familias que se están desintegrando porque ya no hay comunicación, porque no hay buen trato con los demás, ¿sí? Porque cada quien hace lo que quiere hacer. ¿Y dónde queda la palabra del Señor? Le estamos dando ese tiempo al mundo, a la sociedad. Le estamos dando ese tiempo al deseo de la carne. La desobediencia es un pecado. Desobedecer a Dios es un pecado. Pues para los que no lo saben, todo es lo mismo. Por eso dice, estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Ese es el Adviento, para vivir un Adviento alegre, feliz, reunidos en familia y que la palabra del Señor esté en medio de la familia. Porque hay familias que se preparan para poder hacer de todo, menos de la palabra del Señor. Menos darle ese tiempo. Por eso dice, el Señor está cerca, no se inquieten. Y eso lo dice San Marcos, el Señor está cerca. Oiga cómo lo dice San Marcos en su capítulo 1. San Marcos en su capítulo 1, verso 15, nos dice así de esta manera, el tiempo está cerca. Dice San Marcos, el tiempo está cerca, renuncien. Dice así. Lo dice, el Señor está cerca, no se inquieten por nada. Y dice San Marcos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Si el tiempo está cerca, está a la esquina, a la vuelta de la esquina está. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Está llegando el tiempo que nosotros nos toca partir de este mundo. Está llegando el día que nosotros tenemos que regresar de donde hemos salido, de allá de donde hemos venido. Tenemos que volver. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos una preparación, un cambio, un arrepentimiento mientras estamos en esta vida. Que nosotros, sí, nos preparemos para poder ir y llegar con Él. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La palabra, la enseñanza. Que el Señor quiere que nosotros vivamos con alegría, vivamos con buen trato, vivamos en unión con toda la familia este tiempo de Adviento, esta Navidad y este Año Nuevo. Por eso dice, el Señor está cerca, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y por eso, fíjese bien que el Señor nos hace esa invitación. El Señor nos invita a que nosotros perseveremos en su palabra. El Señor nos invita a que no abandonemos las asambleas. Dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 en su verso 25 dice que nosotros no debemos abandonar las enseñanzas, las asambleas, dice. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo,
sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Ya está cerca, está a la vuelta de la esquina. ¿Y nosotros qué estamos esperando? ¿Y nosotros en qué nos estamos preparando? En lugar de prepararnos, preparar la familia, reconciliarnos con ellos si los hemos ofendido, hemos tenido problemas, darnos un abrazo de paz, pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Dios, para que el Señor, el día que venga, nos encuentre libres, preparados. Por eso dice, no lo abandonen, no abandonen las asambleas, las reuniones, la iglesia, la palabra, la enseñanza, no lo abandonen, dice. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo. ¿Ha visto usted esos algunos? Aquellos algunos que dicen, yo ya no voy a la iglesia. Es por demás que yo voy, pido y el Señor nunca me ayuda. ¿Ha visto ustedes aquellos que han abandonado? No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo, sino más bien anímense, anímense unos con otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Por eso dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Si nosotros sabemos, escuchamos la palabra, la invitación, escuchamos que todo aquel desobediente va a enfrentarse a un castigo. Eso, si aún así escuchando esa invitación y pecamos, oiga que dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. O sea, si usted es obediente, qué bueno, gracias a Dios, comparta esta invitación con aquellos que son rebeldes, aquellos que son desobedientes a la palabra, porque eso va dirigido para todos, porque teniendo en casa y no convive, no comparte, teniendo dos túnicas y no le da uno a aquel que anda sufriendo, teniendo usted comida y no comparte la comida o el alimento con aquel que no tiene. Eso es ser un rebelde, porque escuchando la palabra, por eso el Señor llegó a decir, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Necesitamos convivir, compartir, para que esta preparación o esta invitación que el Señor nos hace, la preparación, ¿sí?, lo vivamos en este tiempo de Adviento. Por eso, la palabra del Señor nos dice, por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido. O sea, la invitación es para los obedientes, aquellos que escuchan la palabra y lo practican. ¿Saben qué es lo que el Señor dice? Que si usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra, el Señor le hace esta invitación a que usted prepare su vida, a que usted arregle su vida a través del matrimonio. ¿Qué es lo que le impide a usted preparar su vida a través del matrimonio? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Hay un motivo? El Señor dice, pongan en práctica. Y el que no lo practica es un rebelde, un desobediente, y todo rebelde y todo desobediente se enfrentará a un castigo. Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice, pongan en práctica lo que han aprendido, recibid lo que han aprendido, recibido y oído de mí. Todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Hay muchos que escuchan la palabra, muchos que la oyen,
pero que no la quieren practicar, no la quieren vivir, no la quieren poner en práctica. Y por eso hay muchos que viven en el alcoholismo, muchos que están viviendo su vida, que se están preparando según para celebrar la Navidad, según para eso. Pero, ¿qué dice el Señor con aquellos que se preparan con el alcohol? En Primera de Corintios capítulo 6, en su verso 9, dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ustedes no saben? Oiga, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. ¿Por qué ustedes le creen a los hombres mentirosos? Aquellos hombres que le dicen, ¿para qué va usted a la iglesia? ¿Para qué usted va a la iglesia? ¿Para qué usted se va a casar? ¿Para qué usted se va a confesar? ¿Para qué usted se va a bautizar? Y decíamos al inicio que este mensaje es especialmente para todos los bautizados. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos corregir en la vida? ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo debemos prepararnos? Nos preparamos muy bien para una fiesta, para un cumpleaños, para una boda, para cualquier actividad en este mundo. Nos preparamos muy bien, elegantes, bien presentados, para una fiesta terrenal. ¿Por qué no nos debemos preparar así para ese gran banquete, para esa gran fiesta que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros? ¿Por qué no nos queremos preparar de algo que el Señor nos promete? Tenemos la promesa del Señor y Él la cumple, que al final de esta vida, si usted hizo lo bueno, va a llegar al reino de los cielos. Y es por eso dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, oiga, ni los borrachos, y mucha gente se está preparando para celebrar con eso. Ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Lo dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Por eso el Señor llegó a decir, mire, en San Lucas capítulo 3, en su verso 7. San Lucas capítulo 3, verso 7. Mire cómo lo predicaba Juan el Bautista. Dice así, Juan decía a la muchedumbre que venían a él para que los bautizara, raza de víboras. ¿Ven cómo Juan les predicaba? Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. No es el momento, dice, necesitamos producir frutos de una sincera conversión, porque los rebeldes son raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que van a escaparse del castigo que se acerca? ¿Cómo escaparán del castigo que se acerca? Dice. Y por eso el Evangelio dice, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, que haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Esto va para todos los que prestan un servicio a la ciudad, ¿sí? Para todos aquellos soldados, policías, aquellos cobradores de impuestos, aquellos que se enriquecen cobrando de más a la gente. No, el Señor hace una invitación que debemos nosotros, ¿sí? Prepararnos para poder salir
de esa injusticia, de esa rebeldía que vive día a día la humanidad. Y es por eso que el Señor en San Lucas, en su capítulo 10, en su verso 25, que es la referencia, que va a haber un castigo si no obedezco la palabra de Dios. Un maestro quería hacer tropezar a Jesús. Fíjese bien. Lucas capítulo 10, en su verso 25 nos dice así: un maestro, alguien que conocía las escrituras, quería hacer tropezar a Jesús. Mire cómo lo dice Lucas 10, 25, dice: un maestro de la ley, fíjese bien, un maestro quería hacer tropezar a Jesús, quería ponerlo a prueba. Se levantó y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hoy nosotros queremos tener vida eterna, pero no queremos leer las escrituras. Y entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a preparar? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué es lo que debemos de hacer? Y por eso muchos, por no prepararse, por no leer las escrituras, se han dejado llevar por otras personas, sacándolos de la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, la invitación es para que nosotros sigamos siendo verdaderos cristianos católicos, porque hay muchos que se salen y dicen: es que me volví cristiano. ¿Por qué no decir: dejé de ser cristiano y me volví apóstata? Lo que dicen: me salí del católico para hacerme cristiano. No, los verdaderos cristianos son todos los católicos. Y todo aquel que se sale, que deja de ser cristiano, pasa a ser apóstata, renegar de la fe, renegar de toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Entonces, qué debo hacer yo? ¿Sí? ¿Qué debo hacer para poder heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Debemos de leer las Escrituras en este tiempo de Adviento, un tiempo de compartir, un tiempo de dar sin esperar nada a cambio. Eso es lo que el Señor nos invita. Cómo nosotros debemos de vivir esta fiesta, este gran acontecimiento por el cual hoy la Iglesia nos está llevando a esa preparación a través de las Sagradas Escrituras. Y es por eso, en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice: 1 de Timoteo 6, 17, nos enseña el Señor de una exigencia para los ricos. Dice 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Nos dice de esta manera: exige a los ricos. ¿Por qué dice Pablo exige a los ricos? Porque para los ricos no existen los pobres. Porque para los ricos no existe ese compartir. Recuerde que el Evangelio dice: si tienes 2 túnicas, da uno al que no tiene. Si tienes de comer, haz lo mismo. Le dice a los cobradores de impuestos que no cobren de más, que no exploten a la gente. Y también le dice a los soldados que no abusen de la gente, que se deben contentar con su sueldo. Por eso dice Pablo, exige a los ricos que no sean arrogantes, ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que no nos proporciona todo generosamente. Dice, confíen, vamos a repetirlo, exige a los ricos que no sean arrogantes, ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que no nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien,
que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta manera, de esta forma, amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. Eso es lo que el Señor nos enseña, lo que Pablo dice, aquellos ricos en el pecado, aquellos que no conocen, que no saben de la palabra del Señor. Y esa es la invitación. La invitación es compartir con ellos, porque son ricos, no económicamente, pero en el pecado, se han alejado de Dios. Y los ricos, aquellos poderosos, aquellos que tienen bienes, no saben compartir y no saben ellos que solamente dando, colaborando, ayudando con los necesitados, un día conseguirán la vida verdadera. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir. No lo saben, y si lo saben, se han vuelto rebeldes que no quieren practicar. Por eso el Evangelio nos llegó a decir, la gente preguntaba, ¿qué debemos hacer? Recuerde aquel joven rico que se acercó al Señor y el Señor le dijo que cumpliera los mandamientos. Él dijo, lo he cumplido todo. Te falta una cosa. Le dijo, ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y ese joven rico se fue muy triste porque no se quiso desprender, despojarse de todo lo terrenal. Quería vida eterna, pero no quería compartir, no quería convivir con los demás. Y eso nos está pasando a nosotros. El orgullo, la grandeza, los bienes nos hacen cada día más duros de corazón para no poder ver al necesitado, aquel que necesita un pan, un vaso de agua. Eso es lo que nos hace poner ciegos, el orgullo que vive en el hombre y en la mujer por creerse ser mejores y más grandes en esta tierra, ricos en el pecado, ricos en la ignorancia. Y el Señor hoy nos invita, tanto como a pobres y como a ricos, que nos despojemos para poder vivir esta fiesta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cómo lo vivían las primeras comunidades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Oigan, dice que las primeras comunidades eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Sí, la primera comunidad eran asiduos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, ¿sí? Y en la convivencia fraterna. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos la unidad donde hay problemas, donde hay conflictos, ¿sí? Acercarnos, reconciliarnos, hacer las paces para poder vivir este tiempo de Adviento, esta Navidad y este Año Nuevo, vivir este gran acontecimiento, que le demos ese espacio, ese lugar al Señor nuevamente en su segunda venida, para que lo esperemos ansiosos, gozosos, alegres y felices, como cristianos, como bautizados que somos. Es la invitación que el Señor nos hace. Por eso dice, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. La unidad. Por eso dice, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y comían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Es el querer de Dios que todos lleguemos a la salvación. Y Dios iba agregando cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Eso es lo que hoy el Señor
quiere que nosotros hagamos, que a través de la palabra, a través del Evangelio, a través de esta reflexión, nosotros vayamos invitándolos a ustedes para unirnos en la iglesia, para poder un día alcanzar la salvación. Por eso la palabra del Señor nos dice al final, con estas instrucciones y muchas otras cosas, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Entonces, por esa razón, el Señor nos hace una invitación. Que Dios los bendiga, que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee y que pase un feliz día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.